Buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador, queremos saludar al reconocido periodista, escritor e internacionalista Jorge Ortiz García. Lo invitamos para hablar sobre la situación en América Latina y particularmente en Cuba, que asesora y ayuda a Venezuela, ese régimen oprobioso, la dictadura de Maduro, y también de Nicaragua. En el caso de Cuba, hay un colapso económico y político, quizás se dirá no de ahora, pero que hoy se evidencia aún más luego de 60 años de la dictadura inicialmente de los Castro y hoy de Díaz-Canel. ¿Es sostenible un régimen en estas condiciones? Muy buen día a Jorge Ortiz. Bueno, Miguel, gracias por la invitación. Buenos días. A ver, es sostenible políticamente, sí, por un motivo. El régimen castrista es hoy, fuera de toda duda, una dictadura militar. Los pormenores son estos. Dentro del régimen, de la cúpula comunista, de la cúpula del Partido Comunista de Cuba, hay dos fracciones en conflicto, y ese conflicto se ha agudizado en las últimas semanas o en los últimos meses a medida que la crisis económica cubana ha caído en situación de colapso. La unificación monetaria, es decir, este proceso por el cual el gobierno de Cuba quería absorber las divisas extranjeras, los dólares, los euros que tiene la gente, la poca gente privilegiada que ha tenido acceso, sobre todo a través del turismo. Esta unificación monetaria fue tan mal hecha y fracasó de tal manera porque la gente ya no tiene confianza en el sistema socialista, que la situación económica se deterioró hasta niveles absolutamente críticos de hambre. Y eso agudizó la pugna. Por un lado está Mario Díaz-Canel. Él tiene el respaldo, él es el presidente de la República, tiene el respaldo de, digamos, la estructura, la maquinaria del Partido Comunista. Pero el primer ministro Manuel Marrero, él tiene el apoyo de los Castro, o este momento de Raúl Castro, y de las Fuerzas Armadas. Él Marrero, es hoy quien gobierna sobre Díaz-Canel, pero esta pugna se mantiene y en realidad no ha estallado, no hay conflictos en la cúpula, porque como te digo, es una dictadura militar la que hoy rige en Cuba. Una dictadura militar que logra mantener el orden, pero logra mantener el orden a base de represión y miedo. En la primera parte, cuando la revolución estalló hace 67 años, el 1 de enero de 1959, había una mística, ¿no? Fidel Castro era un líder, mesiánico, extraordinariamente carismático, que logró generar una épica inicial. No solamente eran unos jóvenes barbudos que tenían 33 años, como el caso de Fidel Castro, sino que además habían desafiado a los Estados Unidos en las barbas mismas del imperio. Ahí al frente de la Florida habían establecido un régimen socialista que en esas épocas de la Guerra Fría se alineó y se volvió dependiente de la Unión Soviética. Pero en pocos años, esa épica inicial, esa mística se desvaneció y Castro terminó convertido en un dictador ordinario y represivo, bastante despiadado y muy ególatra, que hizo que poco a poco esa mística inicial, esa épica se fuera difuminando. Y hoy es eso que te decía Miguel, una dictadura militar en la que además la situación económica se deteriora con cada día que pasa al extremo que en los últimos 4 años alrededor 1,5 millones de cubanos han salido de Cuba hoy que el régimen ya no intenta, como intentó durante muchos años, impedir la huida, sino que la alienta a que la gente se vaya por 2 motivos. Una, para librarse de potenciales opositores, y otra, para lograr que las remesas lleguen a Cuba y sostengan un poco esa economía en ruinas. En esas condiciones, ¿cuán sostenible es un régimen sin recursos en condiciones extremadamente cada vez más difíciles, Jorge? Todas las personas
potencialmente activas en una oposición contra el régimen socialista han huido. En los primeros años, hasta hace no mucho, pues se impedía que la gente saliera y hubo cientos de miles de encarcelados, de gente reprimida, de gente silenciada, hubo muertos. En los últimos años ya es tan masivo y tan visible el descontento en Cuba, que más bien, como te decía, lo que hace el régimen es alentar que la gente se vaya. Y entonces cualquier persona que tenga quejas, que tenga desafección a un gobierno fracasado, lo que hacen es decirle, váyase, tome su camino y establezcase en los Estados Unidos o donde quiera o donde pueda. Y con eso pues nos libramos de esa presión política interna y además logramos que lleguen remesas. Entonces el régimen cubano, si bien es un régimen que ya nadie, ni los más devotos del castrismo y del socialismo defienden, porque saben, reconocen, han tenido que admitir que ha fracasado. Si bien la crisis económica se ha agudizado y en estas últimas semanas con esto de la unificación monetaria se ha visto la magnitud de la crisis y además la crisis energética, ¿no? La crisis energética es de dimensiones verdaderamente atroces, ¿no? Al extremo de que, a diferencia de muchos otros países de América Latina que en determinadas épocas, como es el caso del Ecuador, tiene apagones, en Cuba se dice que lo que hay es alumbrones. No es que lo normal es que haya luz y que le quiten un par de horas diarias o lo que fuere, sino que en Cuba lo normal es que no haya luz y que haya alumbrones que le den luz. Ha habido apagones que han durado 28 horas, que en un clima como el de Cuba, tropical, ¿no? un clima cálido, pues es un drama verdaderamente serio, porque claro, sin ventiladores, sin aire acondicionado, sin refrigeradoras, la vida se descompone pues con mucha rapidez. O sea, la magnitud de la crisis es verdaderamente grave. Y la unificación monetaria lo que logró es demostrar el nivel de escasez. O sea, hay una escasez muy grande de muchos productos, incluso alimentos y sobre todo medicamentos, a los cuales medicamentos y alimentos únicamente han terminado por tener acceso los pocos privilegiados que o pertenecen a la cúpula del Partido Comunista, están en la pirámide de la estructura socialista, o están vinculados al sector del turismo que precisamente por esta crisis energética está también hoy en problemas. Este verano, digamos, del norte, julio, agosto, septiembre, el turismo en Cuba cayó 17% con respecto al año anterior, 17%, porque los turistas no van a Cuba porque les falta todo. Por empezar, falta electricidad. Y entonces solamente unos pocos hoteles de lujo que tienen plantas propias tienen provisión de energía eléctrica como para que los turistas se sientan cómodos. En el resto del país la situación es de obscuridad, de apagones, de un calor sofocante, y también hay un problema de transporte. Se sabe, por ejemplo, que la empresa nacional de autobuses, que es la empresa que hace el tráfico interprovincial en Cuba, tiene este momento 558 vehículos, 558 buses para el transporte interprovincial. De esos 558 están funcionando 219. Es decir, bastante menos de la mitad, algo más. ¿Y qué pasó con el resto? ¿Se pararon? Son viejos, obsoletos, y el gobierno cubano no tiene para mantenimiento ni para repuestos. Entonces están paralizados esperando que algún momento se pueda hacer una importación masiva de repuestos para volverlos a este momento. Cuba se está moviendo con 219 de los 558 ómnibus que tiene para el transporte interprovincial, que es todo estatal, por supuesto, porque como tú sabes, no hay ni propiedad ni iniciativa privada. Entonces la crisis se refleja en todos los ámbitos, Cuba está este momento desplomándose. Si siempre la economía de Cuba, desde que adoptó el régimen socialista, se volvió una economía que no se sostiene por sí solo, nunca ha logrado sostenerse por sí sola. Dependió primero
hasta 1989 del subsidio soviético y desde entonces y hasta hace poco del subsidio venezolano. Pero cuando pasa lo que pasa actualmente, que Venezuela, también en crisis, ya no puede mantener el subsidio, pues no solo Venezuela está en crisis, sino que la crisis también se va a Cuba y se agrava. Esa economía que no se sostiene por sí sola, sin el subsidio, se desploma. Y esa es la realidad de hoy de Cuba. Claro, si 65 años se han mantenido en esas condiciones desde la revolución de 1959, cada día es peor, Jorge. Incluso ahora con el bloqueo americano a la exportación, a la salida de buques petroleros venezolanos, ¿esto pudiera complicar aún más la situación en Cuba? Pues evidentemente sí. Y usted bien la palabra bloqueo que hay estos días para las exportaciones de petróleo, para el tráfico de petróleo a través, en torno a Venezuela. Porque Cuba, el régimen comunista cubano, ha utilizado durante muchos años la expresión bloqueo, acusando al bloqueo de sus problemas. Bloqueo que no existe. Hubo bloqueo durante 13 días en octubre de 1962, cuando fue la famosa crisis de los misiles, cuando se descubrió, los satélites norteamericanos descubrieron que habían instalaciones de misiles nucleares en Cuba y entonces el presidente John Kennedy ordenó el bloqueo de Cuba. Bloqueo significa poner barcos para impedir que entre o salga mercadería de cualquier tipo de Cuba. Y entonces durante 13 días no solamente hubo un bloqueo, sino que el mundo estuvo al borde de una guerra mundial. Finalmente el primer ministro ruso, Nikita Khrushchev, se dio cuenta de la magnitud del peligro y decidió retirar las armas nucleares que los soviéticos habían instalado en Cuba. Después de eso lo que ha habido es embargo, un embargo comercial que a lo largo de los años Cuba encontró muchos caminos para romperlo, triangulando a través del Canadá, a través de Panamá, a través de terceros países, hacían importaciones que burlaban el embargo comercial. Bloqueo no ha habido. Hoy lo que hay es en torno a Cuba, a Venezuela un bloqueo porque se impide supuestamente el presidente Trump, eso dice, está tratando de detener el narcotráfico, que también todos sabemos que es un pretexto de Trump que está intentando pues demoler al régimen chavista venezolano. A propósito de eso, Miguel, y no sé si tú sabes las particularidades de esto, hace pocos días fue muy anunciado, muy comentado en la prensa internacional, el abordaje de un petrolero venezolano por marines norteamericanos que se incautaron ese barco. Pues bien, eso tiene que ver con Cuba y por eso lo traigo a colación. Ese barco se llamaba Skipper. Este barco salió de Venezuela con aproximadamente 2 millones de barriles de crudo pesado, que en su manifiesto de embarque el barco iba dirigido hacia el puerto cubano de Matanzas, supuestamente llevando petróleo a Cuba. Se supo después que este barco, el Skipper, se detuvo a medio camino, y ahí una pequeña parte, alrededor de 50,000 barriles, es decir, el 2,5% de la carga del petróleo que llevaba el buque Skipper, fue trasladado a otro barco, a un barco pequeño que se llamaba Neptuno 6. Este Neptuno 6, en efecto, se dirigió hacia el norte, hacia el puerto de Matanzas, hacia Cuba, mientras que los 1,950,000 barriles de petróleo restantes se fueron hacia el Asia e iban a la China, es decir, iba rompiendo las sanciones internacionales. Y ese fue el motivo por el que lo detuvieron los marines norteamericanos, y supuestamente el gobierno norteamericano lo que iba a hacer es lograr de un juez la autorización para la incautación de ese petróleo. El asunto es que hoy Venezuela necesita vender ese petróleo porque la situación económica de Venezuela, todos lo sabemos, es muy mala. 8 millones de venezolanos han huido del régimen socialista en los últimos 25 años.
Y durante largo tiempo Venezuela sostuvo al régimen de Venezuela, de Cuba, sobre todo lo sostuvo con una provisión de petróleo a precios altísimamente subvencionados, a precios muy bajos. Este momento, esa subvención se ha caído y parecería que Cuba está recibiendo a duras penas 30,000 barriles diarios de Venezuela a esos precios privilegiados. Una caída en la subvención que explica los apagones. Cuba ya no tiene el combustible necesario para mover las viejas máquinas de generación eléctrica que tiene, y eso explica los apagones. Es decir, la crisis de Cuba se agrava a medida que se agrava la crisis venezolana. Pero si sigue este bloqueo de Estados Unidos a Venezuela, si le siguen quitando la exportación de petróleo, en el caso cubano va a ser mucho más grave si es que no recibe el petróleo de Venezuela. Va a ser mucho más grave, sí, pero el pueblo cubano, después de tantos años de privaciones, tienen un régimen opresivo y represivo desde que Fidel Castro tomó el poder en el año 59. Claro, ha habido ráfagas, ha habido épocas en las cuales las condiciones de opresión y de represión se han aflojado un poco, se han distendido algo, pero normalmente la vida en Cuba, la vida en los regímenes socialistas, es una vida sumamente controlada, una vida sumamente regulada, a cambio de lo cual, al menos en teoría, el pueblo recibe todos los medios que necesite para una subsistencia digna. Esa es la teoría. Le quitamos su libertad, usted no puede formar partidos políticos, no puede tener prensa independiente, no puede reunirse en gremios y sindicatos, no puede tener acceso a prensa independiente, a libros no autorizados por el régimen, a cambio de lo cual le satisfacemos todas sus necesidades: educación, salud, alimentación, transporte. Lamentablemente esa teoría no se está cumpliendo en Cuba porque, en efecto, les han privado de la libertad de asociación, de la libertad de reunión. Durante muchos años les privaron de la libertad de emigración. Pero a cambio de eso no les atendieron sus necesidades básicas, al contrario, los sometieron a un régimen que ha generado una privación como forma de vida. Y entonces los cubanos están ya muy acostumbrados a que les falte casi todo. Por eso estas crisis, como la actual, no terminan en estallidos, porque la gente convive ya con la falta de medicinas, con la falta de alimentos, hoy actualmente también con la falta de transporte y con la falta de electricidad, de energía eléctrica en sus casas. Y además, por lo que te decía al comienzo, Miguel, hoy el régimen cubano es un régimen militar en que las Fuerzas Armadas Revolucionarias, las FARC, sostienen al régimen, sostienen sobre todo al primer ministro Manuel Marrero, quien hoy es en la práctica quien ejerce el poder, aún por encima del presidente Mario Díaz-Canel. Jorge, vamos a ir a una cadena oficial y volvemos las 7 de la mañana en el territorio continental ecuatoriano. Solo dejo planteada una inquietud para que responda luego Jorge. Bueno, esa situación se ha ido complicando. Antes hacían colas para recibir una reducida ración de alimentos y ahora cada vez es peor. ¿Qué dirá la nueva generación? Se allanó a la que los viejos revolucionarios, entre comillas, le han llevado a Cuba a una situación insostenible. Vamos a la cadena y volvemos. A continuación, XFM se une a una cadena nacional. ¿Te imaginas abrir la puerta de tu casa propia? Con Tu Casa Miti Miti, ese sueño está más cerca. El gobierno del Nuevo Ecuador invierte $500 millones para pagar el 50% de la tasa de interés de tu vivienda. Crédito al 4.99%, hasta 25 años plazo. Solo necesitas el 5% de entrada. Requisitos: ser ecuatoriano, no tener casa propia, buen historial crediticio. ¿Cómo acceder? Ingresa a mit.gov.es/miti-miti. Elige tu proyecto, haz la pre
calificación. Si tu crédito se aprueba, tu casa es una realidad. Ya son 6.970 viviendas financiadas en todo el país. El crédito Miti Miti es quizás la alianza estratégica público-privada más importante que tiene el país. El BID está firmando lo que va a significar 500 millones de dólares. El gobierno, el presidente Noboa, aporta estos 500 millones de dólares para acceso a vivienda. Tenemos proyectos de Miti Miti en todas las ciudades del país. Lo que nosotros esperamos es que haya mucho más acceso a vivienda digna de este tipo. Con el Nuevo Ecuador, tu casa propia es posible. El Nuevo Ecuador. Esta fue una cadena nacional. Usted escucha la revista de opinión Democracia. Siete, 2 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Reanudamos el diálogo con el internacionalista, periodista, escritor Jorge Ortiz García. Decía Jorge, ¿hasta cuándo se va a sostener esta situación calamitosa de Cuba? Si bien antes hacían cola para recibir una reducida ración de alimentos, ahora ¿cómo estará eso? ¿Qué dirá las nuevas generaciones de Cuba? ¿Se allanaron a los viejos revolucionarios? Parecería que no, Miguel. Si uno ve las cifras de la emigración cubana, uno tiene que descubrir, pues, inevitablemente que hay un éxodo masivo, que la gente está saliendo y que quienes están saliendo son los jóvenes, habitualmente los jóvenes quienes tienen toda su vida por delante, que quieren encontrar un futuro y no lo encuentran en su propio país, se van. El régimen socialista cubano está alentando esa salida de la gente, por lo que hablábamos antes, porque pues no puede mantener esa población. La población oficialmente de Cuba era de algo más de 12 millones de habitantes. Los cálculos actuales dicen que está en alrededor de 10.800.000, 10.900.000, es decir, ha habido una pérdida neta de población de algo más de 1,5 millones de personas en los últimos años. Y gran parte de esa gente que ha salido es gente joven que ya no creció con la ilusión, con la mística del socialismo de esos primeros años, del primer territorio libre de América, que despertaba tantas ensoñaciones y tantas ilusiones en mucha gente, sobre todo la gente que estaba fuera de Cuba y que desde fuera de Cuba veía el proceso cubano con ilusión y con entusiasmo. Esa ilusión no fue tan marcada nunca en Cuba porque rápidamente pues se vio que el régimen socialista se había convertido en un régimen de opresión y de privación. Privación no solo de la libertad, sino también privación de los bienes materiales. Hay una pobreza creciente en Cuba y los cubanos se han acostumbrado a sobrevivir con penurias. El régimen se dio cuenta hace unos pocos años que era imposible sostener esa juventud que iba creciendo, que ya no era adicta al Partido Comunista, que ya no había caído bajo el embrujo del carisma de Castro y que esa mística, el mito había desaparecido y entonces empezaba a reclamar un cambio. A vivir como viven los otros países en el siglo XXI, con tecnología, con derecho a moverse, a libertad, a viajar, todo lo que hacen los jóvenes actualmente, que quieren ir al exterior, que quieren tener un horizonte, que buscan la manera de ganarse la vida. Y entonces lo que hizo el régimen cubano es decir, salgan, quienes quieran ir, váyanse. Y por eso ese 1,5 millones de gente que ha convertido a la diáspora cubana en una diáspora inmensa. Hay millones de cubanos jóvenes viviendo en todas partes del mundo y cada día salen más. Frente a eso, pues, a la disidencia, a cualquier pequeño brote de disidencia, porque dicen, váyase, si usted está descontento, váyase, pero no exprese su descontento aquí. No intente crear nada que altere el control político del Partido Comunista. Entonces, váyase. Pero si se queda callado. Y si es que hay, para evitar cualquier disidencia, el régimen comunista se convirtió hoy en una dictadura militar. Hoy quienes manejan el país son las Fuerzas Armadas Revolucionarias, al extremo de que prácticamente todas las grandes empresas rentables, que son pocas,
las pocas empresas rentables son todas empresas militares. Los militares, sobre todo, controlan el sector turismo, son dueñas de los hoteles internacionales, donde llega el turismo rico, el turismo europeo, el turismo canadiense, el turismo norteamericano, antes de la prohibición de Trump. Y las empresas vinculadas al turismo también están en manos de los militares. Entonces las Fuerzas Armadas no solamente tienen el control de las armas, por lo tanto el control físico del país, sino que tienen un control económico muy, muy marcado, en detrimento de la cúpula, de la estructura, del aparachic del Partido Comunista, que hoy de alguna manera ha perdido el poder ante la fuerza que han adquirido política y económica los militares. Jorge, ¿y cómo explicar el asesoramiento militar y de inteligencia que da Cuba a Venezuela? Virtualmente se conoce que allí casi controlan con Fuerzas Armadas venezolanas el G2, estos grupos que incluso secuestran a opositores políticos y hasta los desaparecen. ¿Cómo explicar este asesoramiento de Cuba a Venezuela? Bueno, es un intercambio que ha terminado por ser un intercambio ganar-ganar, ¿no? Venezuela le da a Cuba, o le dio durante muchos años, desde la caída de la Unión Soviética, desde el colapso del socialismo en Europa, fue Venezuela, en la época del florecimiento de Venezuela, cuando se hablaba de la Venezuela saudita, cuando Venezuela era un exportador mundial de más de 2 millones de barriles de petróleo por día y le caían pues cataratas de dinero todos los días. Venezuela pues se dedicó a subvencionar al régimen cubano para que no terminara de desplomarse, y a cambio de esos miles de barriles de petróleo, aparentemente llegaron a ser 56,000 seguros, 96,000 seguros, hoy estaría en 30,000, es decir, menos de la tercera parte de lo que llegó a proveerle en la época de mayor bonanza. A cambio de esos 96,000 barriles de petróleo, a cambio del petróleo subvencionadísimo que recibía Cuba de Venezuela, Cuba le entregaba a Cuba 3 grupos humanos importantes para Venezuela. Primero, médicos y enfermeras, con una formación que en esa época era mejor. Hoy se sabe que la formación de los médicos en Cuba es bastante precaria y que la medicina cubana, que durante algunos años tuvo mucho éxito, o por lo menos mucha buena prensa, mucha propaganda, hoy es una medicina pues débil, ¿no? Es una medicina insuficiente, es una medicina mínimamente capaz de atender las necesidades de salud de la gente. Pero durante muchos años, pues, fueron decenas de miles de médicos y enfermeras cubanas que iban a Venezuela. Después, instructores deportivos. Cuba, en la época de Fidel Castro, le dio mucha importancia al desarrollo, a la formación de deportistas de élite, porque se convirtieron en la mejor carta de presentación de Cuba en el mundo. Cuba, una pequeña isla de 108,000 kilómetros cuadrados que tenía 12 millones de habitantes, lograba tener medallas olímpicas en una serie de deportes. Y claro, Cuba utilizaba eso, el régimen castrista utilizaba eso para decir que eso demostraba la superioridad del régimen socialista, porque permite que decenas de jóvenes se conviertan en deportistas de élites de la más alta capacidad de competición mundial. Entonces eran médicos y enfermeras primero, entrenadores, preparadores físicos, deportivos segundo, y lo tercero, gente de seguridad. Cuba le hizo una provisión constante de agentes de inteligencia, de contrainteligencia, de policías, también de represores y torturadores, de gente de seguridad, con la cual el régimen de Venezuela pues se estableció firmemente. Acá estas 3 provisiones, ¿no? Médicos, formadores de atletas y agentes de seguridad, no solamente fortalecían al régimen venezolano, sino que además le permitían a Cuba un ingreso adicional de divisas, es decir, además de recibir ese petróleo subsidiado,
casi gratuito, recibía dólares. Porque a esos médicos, a esos entrenadores y a esos expertos en seguridad les pagaba Venezuela una cantidad de dólares, la mayoría de la cual volvía a Cuba, porque a esa gente le daban, a ese entrenador que le pagaban $2,000, le daban 750. Los 1,250 restantes iban directamente al gobierno cubano, con lo cual el gobierno cubano tenía un ingreso adicional de divisas. O sea, era un sistema muy ventajoso, porque no solamente recibía petróleo subsidiado, sino que recibía el saldo de los salarios que recibían su gente que enviaba a Venezuela. Hoy todo eso pues está declinando, y eso explica tanto la crisis cubana como la crisis venezolana. Simplemente el régimen socialista, que suena muy bien en las palabras, no funciona muy bien en los hechos. Al contrario, funciona muy mal. El régimen socialista auténtico, no estoy hablando de la socialdemocracia, de la exitosa socialdemocracia de los países del norte de Europa, de los países nórdicos, de los países bálticos, donde muchos de los partidos gobernantes se llaman socialistas, pero en realidad son socialdemócratas, son partidos y países en los cuales rige plenamente el sistema capitalista, con libre empresa, con democracia política. Cuando hablo del socialismo que ha fracasado, me refiero al socialismo de Estado, al socialismo como hubo en todos los países de Europa del Este, de la órbita social, de la órbita soviética, y que actualmente rige a plenitud solamente en 2 países del mundo, en Cuba y en Corea del Norte. Hay otros países que tienen regímenes cercanos al socialismo, por ejemplo China y Vietnam tienen un régimen socialista con una economía totalmente abierta. Economía totalmente abierta, pero gobierna el Partido Comunista, y otros países en los cuales se está avanzando a pasos rápidos hacia el socialismo, sobre todo por la opresión en que se ha caído a los ciudadanos, que es el caso en América Latina de Venezuela y Nicaragua. Pero el régimen socialista como tal, socialista, limpiamente socialista, ha fracasado en todas partes del mundo. Ahora, esa exportación que dice Jorge Ortiz de médicos, de enfermeras, entrenadores, también lo ha habido en el Ecuador, y se profundizó los médicos en la época de la Revolución Ciudadana, a los 10 años. ¿Cuántos médicos cubanos vinieron precisamente a contribuir con la medicina? Cuando la medicina en Cuba se quedó hace rato, precisamente por la falta de recursos, Jorge. Sí, por suerte quienes vinieron acá fueron unos pocos cientos y no muchos miles, como los que han llegado, como los que fueron a Venezuela. El gobierno ecuatoriano de esos tristes años, pues, gastaba buena cantidad de dinero en Cuba, primero sostener pagarles a esos médicos, a esos entrenadores. Dicen que también agentes de seguridad que vinieron a entrenar a los cuerpos de defensa de la revolución que quiso formar el correísmo, y además pues construyeron casas, edificios de vivienda popular en Cuba para ayudar a la revolución. Una barbaridad, una de las tantas barbaridades que hizo el correísmo, que sin embargo pues había aprendido de Cuba esos métodos muy eficaces de propaganda, de lavado de cerebro, que lograron pues presentar muchas de las cosas que hizo el correísmo como grandes aciertos, como demostraciones de un gobierno de manos limpias, mentes lúcidas, corazones ardientes, cuando en realidad ocurría todo lo contrario, como lo estamos viendo hoy claramente en Cuba. Por suerte aquí fue primero efímero, duró unos pocos años, y fueron pocos cientos los médicos que fueron traídos acá en una época en que, como tú bien lo dijiste, Miguel, la medicina cubana ya estaba muy retrasado con respecto a lo que había sido unos años antes y con respecto a los niveles internacionales. Y pues bueno, esos médicos vinieron, estuvieron un tiempo y finalmente pues se tuvieron que volver a su país. Unos cuantos huyeron, se fueron a los Estados Unidos, no quisieron
volver a Cuba. Pero en el caso de Venezuela sí han sido muchos miles durante ya muchos años, un cuarto de siglo, con lo cual pues han logrado además ayudar al endoctrinamiento de la gente, endoctrinarles en las doctrinas socialistas que hoy pues están fuertemente enraizadas en una población, en una parte significativa de la población venezolana, lo cual también explica que pese al deterioro evidente de la economía cubana y de la convivencia diaria venezolana, no haya habido el levantamiento que se justificaría por las pésimas condiciones de vida en que ha caído también Venezuela, como hace muchos años ya cayó Cuba. Y para concluir, Jorge, por ahora, y pensar que este modelo fracasado del comunismo se ha asesorado a Venezuela y Nicaragua precisamente en condiciones que le tiene a esos pueblos sumidos en la pobreza. Eso es lo que asesoran. La igualdad de todo el pueblo, pero en la miseria, no en la prosperidad. Claro, lo que sobre todo el asesoramiento que hoy dan con eficiencia a los cubanos, ya no en temas médicos, ya no en temas de entrenamiento de deportistas, o por lo menos bastante menguado, en el ámbito en el cual el asesoramiento es eficiente, es todavía en los temas de represión, de control de la población, de establecimiento de regímenes blindados, ¿no? Venezuela, es obvio que hay un descontento masivo. Lo vimos en las elecciones de julio del año pasado, en el que el candidato de la oposición, Edmundo González, obtuvo el 68% de la votación contra el 30% de Nicolás Maduro, una paliza, más de 2-1. Pero sin embargo, pues decidieron que no iban a entregar el poder. Maduro decidió quedarse, dijo que él iba a ser presidente 5 años más hasta el año 2030, 6 años más hasta el año 2030. Y el control político de la gente es tan duro, es tan feroz, asesorado por los cubanos, que en Venezuela no ha podido haber un levantamiento popular que termine con ese gobierno evidentemente impopular. En ese sentido, sí, el asesoramiento de Cuba, en el asesoramiento en control de la población, en represión, en mantenimiento de estructuras de seguridad irrompibles, ese asesoramiento sigue siendo eficiente. Es el pago que está recibiendo Venezuela por el petróleo que todavía le da a Cuba para que mantenga más o menos en funcionamiento lo básico de su economía. Bien, muchas gracias, como siempre, la ilustración que nos hace Jorge Ortiz García, periodista, escritor, sobre el caso de Cuba y su asesoramiento a Venezuela. Habrá oportunidad de seguir hablando de América Latina, Jorge, te comprometo en eso. Muchas gracias a Jorge. A ti, Miguel, buenos días. Muy buen día. 7:19 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos con el jurista constitucionalista doctor Javier Palacios y esta demanda a la empresa Progen en una corte de Florida. Fue un contrato que fracasó, que falló el gobierno, y ahora viene la demanda contra esta empresa Progen. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio